Sí, muchas gracias, señor presidente. El objetivo de esta iniciativa también es llevar a esta Comisión de Exteriores a debate los temas que son de mayor preocupación para la comunidad internacional y, sin duda, la crisis de Ucrania lo es. Es la mayor crisis europea desde los Balcanes y a nadie escapa que Europa, en su vecindad este, en el caso de la crisis de Ucrania, como en su vecindad sur, mediterránea, con el ascenso del islamismo radical, son dos preocupaciones que alcanzan y que deben tener a Europa en un papel esencial y protagonista para su solución. En el caso de Ucrania, esta iniciativa es lo que pretende, es consensuar ese papel esencial de diálogo y resolución de la Unión Europea en la crisis de Ucrania. No debe perderse de vista que en el origen de este conflicto está precisamente la negativa del entonces presidente Viktor Yanukovych, el entonces presidente, a ratificar el acuerdo de asociación de la Unión Europea y Ucrania, que recientemente también estas Cortes han aprobado, y alternativamente presentar un acuerdo de asociación con la Unión Aduanera liderada por Rusia como alternativa. La historia después es bien conocida por todos. Las protestas de los ciudadanos ucranianos que salieron a las calles y a la plaza Maidán de Kiev mostrando sus deseos de cercanía al proyecto europeo, la escalada de tensiones, los enfrentamientos violentos entre la policía y las fuerzas de seguridad y los grupos de Maidán, culminada con los trágicos sucesos de febrero, con decenas de manifestantes muertos, la moción en la Rada para la destitución de Yanukovych y la salida de este del país, y las elecciones primero presidenciales y luego parlamentarias validadas por la OSCE, que han contrastado con las duras realidades del conflicto en Donetsk y Lugansk y el enfrentamiento entre tropas ucranianas y tropas rebeldes con el apoyo político, logístico y militar de la Federación Rusa. Los mal llamados referéndums en Crimea, Donetsk y Lugansk, sin garantías democráticas, cercenaron la unidad territorial en Crimea, tal vez la primera apropiación de territorio europeo por la fuerza desde la Segunda Guerra Mundial y que ya tenía un precedente en el caso de la Federación Rusa en relación a Georgia, con Abjasia y Osetia del Sur, y las subsiguientes proclamaciones de independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, convirtiendo lo que era un problema político y diplomático en un conflicto militar de implicaciones regionales para el orden de seguridad europeo. La crisis de Ucrania es un conflicto internacional en la misma frontera oriental de la Unión Europea y eso obliga a los europeos, a la Unión Europea, a tener un papel esencial como actor global en el trasfondo del conflicto, de este conflicto, que también es un conflicto entre cuál debe ser la relación que la Unión Europea debe tener con la Federación Rusa y cuáles también son los límites de Europa y la voluntad también de expandir el proyecto europeo. Sin duda, pues, el conflicto de Ucrania es un conflicto europeo en que la Unión Europea debe tener un papel esencial, relevante en la resolución de este conflicto. Hasta la fecha, la OSCE, como Organización de Prevención y Gestión de Conflictos, y líderes europeos como la canciller Merkel, el propio presidente Hollande y la propia canciller, han tenido una participación decisiva en estos acuerdos para el cese de las hostilidades del Minsk. Sin embargo, debemos hacer una constatación, y es que la Unión Europea y su alta representante, la señora Mogherini, han estado algo ausentes. Tuvimos ocasión recientemente en Riga de trasladarle esta misma percepción a la señora Mogherini, porque entendemos que el papel de la Unión Europea como voz única debería tener un mayor protagonismo la señora Mogherini como representante, como alta representante de la Unión Europea. La solución europea de este conflicto tiene que venir por la vía del diálogo y la negociación. Y nosotros consideramos en esta exposición, en esta iniciativa que les traemos a debate, que es la solución europea a la crisis de Ucrania se debe trabajar en dos aspectos. El primero, que es el cese de hostilidades, la comprobación a través de los acuerdos de Minsk de ese cese de hostilidades, verificar ese cumplimiento de los acuerdos de Minsk, que nosotros entendemos también que la Unión Europea, la alta representante, debía tener un papel en esa comprobación de ese cese de hostilidades. Y, por otro lado, también entendemos que debe iniciarse ese proceso de diálogo con esas negociaciones de Rusia con Europa para encontrar una salida negociada a esta crisis de Ucrania. Y en ello también es importante reforzar este papel en nuestra vecindad oriental de la Unión Europea,
utilizando los instrumentos que son propios, singularmente el del Partenariado Oriental, y estímulos y ayudas económicas y financieras. Y también nos parece importante, y así lo recoge esta iniciativa, que más allá de las negociaciones habituales con los gobiernos de los países de la vecindad oriental, Europa tiene que apoyar y ser exigente con el proceso de reformas en países como la propia Ucrania, pero también Moldavia y Georgia, implicándose con la sociedad civil en estos países y sus aspiraciones europeas. Por tal motivo, en nuestra parte dispositiva hemos presentado 3 puntos. Un primero, para que se acuerde en el ámbito de la Unión Europea una solución europea a la crisis de Ucrania, consistente en el cese definitivo de hostilidades y en el respeto a la integridad territorial de Ucrania, con el refuerzo de los mecanismos de supervisión de los acuerdos de Minsk, principalmente la misión de observación de la OSCE y otros mecanismos, así como la continuación del diálogo con la participación de la Ucrania y la Federación Rusa tendente a una solución definitiva de estabilización de la zona. Un segundo punto en esta parte dispositiva, para facilitar un acuerdo en el marco de las instituciones europeas, a fin de que la alta representante de la Unión Europea tenga un papel relevante en el control de la tregua en vigor acordada en Minsk, así como en las negociaciones posteriores que deben llevar a una solución definitiva. Y un tercer punto que también insta a aprovechar el proceso iniciado de revisión de la política de vecindad que ha presentado ahora recientemente la señora Mogherini y los objetivos de la actual presidencia letona para que la Unión Europea refuerce la asociación oriental y el proceso de reformas en países claves como Ucrania, Moldavia y Georgia, con mayor participación de la sociedad civil en tales países y la defensa de la opción europea en el este. Se nos ha presentado una enmienda que vamos a presentar como transaccional por parte del Grupo Popular, que mi grupo parlamentario valora de manera positiva. Básicamente tiene algunas correcciones más de contenido semántico, pero que también incorpora un punto número 4 que nos parece adecuado y que simplemente hace una referencia que nos parece notable para España, que es la preocupación también por la política de vecindad al sur, y con ello nos parece que esta enmienda transaccional va a ser aceptada y, por tanto, también fijamos posición en cuanto a ello. Gracias, señor presidente.